en el observatorio anterior también habíamos hecho un análisis, Sí. porque había un incumplimiento del ordenamiento que había hecho la Suprema Corte. Pero después de ese ordenamiento y el rechazo unánime del kirchnerismo y apoyado por el gobierno nacional, de la noche a la mañana apareció la lista de los candidatos de Juntos por el Cambio, haciendo lo que la mayoría dijo una trampa, porque en realidad dividió el bloque. Si antes estaba dividido de palabra, ahora de hecho. Claro. Y Juntos por el Cambio, dijiste recién, es frente de todos en realidad. El frente de todos. Claro. Y entonces lo que eran mayoría pasaron a ser minoría, con lo cual hay una burla desde el punto de vista de lo que es el respeto a las minorías que tiene la democracia, porque es parte de la participación total de todos los ciudadanos representados en mayorías y en minorías. Y bueno, esto generó el inicio de juicios y todo lo demás. Hay un juez federal que ha hecho lugar al pedido de Luis Juez, que sería el primer afectado. Claro, porque no asume él en el porque Consejo. En realidad la ley vigente, actual, habla de bloques. No habla de mayoría y minoría como era la ley promocionada por Cristina y vigente del 2006 hasta el 2022. Se tomaron 15, 18 años la Corte para decir que era inconstitucional. Sí. Bueno, tienen sus tiempos los jueces. De todas maneras, hoy prácticamente hay 18 miembros de 20. Estarían faltando los del Senado, pero a pesar de todo esto, debemos decir que este Consejo finaliza en noviembre, o sea que estamos peleando la última guerra. Por 7 meses. Por los meses que faltan. Claro, y después de noviembre se vuelve a elegir con el procedimiento que indica la ley. Siempre y cuando no haya una nueva conformación por ley del Consejo de la Magistratura. No, en realidad el Consejo lo tiene, es potestad del Senado integrar, pero como el Senado a partir de diciembre, 120 días, no hizo nada, intervino la Corte y vuelve a la ley anterior, a la ley de origen. Que da la Constitución del 94. Sí, algunos, Jorge, hablaron de una estrategia política de Cristina Fernández de Kirchner que le salió bien, una jugada que le salió bien, y están aquellos que dicen, no, es una trampa, ¿no? O no está bien. Digamos, yo suscribo los que dicen que es una trampa por los argumentos que te acabo de decir. Sin duda que fue una estrategia que nadie le esperaba. No suficiente con eso, ahora eleva a comisión la reforma de la integración de la Corte, llevándola a 9. A 16 algunos también, ¿no? ¿Plantean? Sí, a partir de ahí imaginar lo que quiera, pero la misma Cristina, siendo senadora, derogó o propuso la derogación de los 9 miembros que venía con Menem para bajarlo a 5, ahora ella misma, según los intereses o las situaciones procesales que tiene cada uno, la adecua a su realidad. Lo cierto que es una violación expresa al sentido de lo que es la democracia, al respeto por la minoría. Todo indica que puede pasar una cosa o la otra, pero por eso te digo, más allá de lo que pase, en definitiva en noviembre, se baraja y se vuelve a ver de nuevo. Bueno, Jorge, vamos a hablar también de Rosati, ¿no? Porque hubo mucha polémica en torno al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que Rosati llegó vía decreto de Macri cuando claramente no se puede. No. Luego fue ratificado por el Senado de la Nación. Rosati fue... Se escucha, chicos, se escucha aquí un audio de fondo que nos impide charlar. Permíteme, Martín. Sí. Rosati fue propuesto, mal propuesto. Sí. Pésimamente propuesto por el expresidente Macri, por decreto. Él eran 2. Y Rosenkrantz.
Entonces, toda la fuerza política decía que eso no correspondía. Claramente que no lo que corresponde. Bueno, Es la licitación, el pliego. pasó, no se nombró, obviamente, y luego presenta los pliegos como corresponde al Senado. Claro. La mayoría absoluta del Senado aprobó el ingreso de Rosati. Bien. Pero el mismo Rosati luego se vota para ser presidente de la Corte, ¿no? Y bueno, después hay un y ahora voto es presidente más de o menos como lo que nos pasó con, Claro. con el intendente nuestro, Sí. el ex Rosso. el Rosso, Que se votó para autovotó. estar- Bueno. Esos son los procedimientos. Claro, sí. y Sí. ahora el fallo de la Corte Suprema también lo beneficia directamente a él, porque pasa a integrar la presidencia del Consejo de la Magistratura. En realidad, lo que dice... Es como que es mucho ruido institucional, ¿no? sí, Demasiado. sin duda, pero lo que dice la Constitución es que el presidente de la Suprema Corte es quien preside el Consejo de la Magistratura. O por lo menos, y era lo que decía Camaño, la diputada Camaño, le decía al proyecto alternativo que quería presentar Cristina sin de ninguna manera que preside el Consejo, entonces por lo menos Que lo integre. que un miembro lo integre, tampoco. O sea, son extremos. A ver, el problema nuestro desde la cultura política y de la ejecución de la política de Estado es que somos un país pendular. Nos vamos de un extremo a otro, variamos. No me gusta decir derecha e izquierda porque en realidad Sí. ayer, por ejemplo, hablando de Putin, un paréntesis, en intimidad con Le Pen, que es la derecha más extrema ¿Cómo se explica eso? de Francia. de Francia, y que además financió parte de la campaña. Entonces voy a decir, ¿dónde están las derechas? ¿Dónde están las izquierdas? Pero digo en general, en política, nos vamos de un extremo que es todo Estado a un extremo que es todo mercado. No, no es así. Deberemos buscar culturalmente el equilibrio, porque el Estado es fundamental. Tenemos que tener un Estado presente, pero no un Estado que agobie y que mate, sino un Estado que aliente y que ayude al desarrollo. Y un mercado que pueda tener el libre juego, pero con un Estado que controle y que regule esa actividad. Pero no, nos vamos de un todo al otro todo y así estamos. Bueno, por último... Estamos mareados. Estamos un poco mareados. Bueno, por último, Jorge, ¿cómo crees que se va a resolver este tema en el Consejo de la Magistratura? ¿Con una nueva ley? ¿Con esta conformación? No, la nueva ley se va a dar en noviembre, sin duda. No antes. No antes. Tiene que haber una nueva ley, tiene que haber, que finalmente no hubo. Digámoslo en términos no jurídicos y a lo mejor diciendo un horror, habría una intervención del Consejo de la Magistratura. Por parte de la Corte. Claro, pero y por todos los integrantes, porque los integrantes ya asumieron. O sea, ya la Corte tiene 18 miembros. Le está faltando los 2 senadores. La Corte así conformada y aún con los senadores propuestos por Cristina. El Consejo, no la Corte. El Consejo de la Magistratura. Perdón, aún el Consejo. Los números serían 11, digamos, independientes, por decirlo de alguna manera, 7 por el cristinismo y 2 que juegan un poco según le convengan. Con lo cual, hoy el Consejo puede tomar, sobre todo la designación de jueces. Faltan más de 200 jueces y fiscales en el país. No es un dato menor. O sea que estamos muy atrasados. A todo esto, si me permitís, acá hay un ganador. ¿Quién es? Luis Juez. Sí, desde el punto de vista de la exposición. La semana pasada estuvo expuesto en todos los programas habido y por haber. Fue la figura, digamos... Sí, para Córdoba, ¿no? Si lo miramos desde Córdoba. Y agranda su figura en Córdoba, su posicionamiento, no define nada, simplemente digo, define, a tal punto que en la Convención Radical, Morales, el presidente del partido, llegó con incluso declaraciones en medios diciendo que el candidato debía ser Rodrigo de Loredo, gobernador. Y cuando llegó el momento del discurso final en la convención... No lo dijo. No solo que no lo dijo, sino que el documento dice integraremos Juntos por el Cambio. Con lo cual hay un guiño o un paréntesis o un paraguas que se prorroga por el tiempo gracias a estas maniobras. Jorge, gracias como siempre por estar con nosotros. A ustedes.